Soy Carlos Calle Ventosía, soy docente nombrado en la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Un gusto para mí, Tania, la, la entrevista, el momento para poder departir algunas ideas. Yo soy docente en historia, también trabajo en una institución privada, el Colegio Niño Jesús de Praga. También soy consultor en el Ministerio de Educación, en algunos trabajos de herramientas pedagógicas. Hemos viajado por varios departamentos, ¿no? Sensibilizando en el currículum y otras áreas educativas, ¿no? Claro. Claro. El tema cual es mi entrevista es el tema del terrorismo, justamente entre la época de los 80, 90, hasta Sí, 2000. claro. En esa época, bueno, el año 80 empieza este fenómeno, esta agitación que comienza a vivir el Perú. Yo estaba en el colegio, estaba iniciando la secundaria, ya tendría yo 13 años y bueno, en un primer impacto salen desde Ayacucho, ¿no? En Chukchi, eh, Ahí empieza el hablando, ahí terrorismo. comienza, ¿no? En las elecciones del 80, Claro, cuando sí. gana Belaunde, y ellos rompen ánforas, queman ánforas y anuncian el ILA, el inicio de la lucha armada. Bueno, de una serie de eventos y momentos que ellos van a tener en sus momentos, ¿no? De acuerdo a su prédica, ¿no? Fueron una organización maoísta, ¿no? Comunista extrema. Y ya que Sí, usted vivió en la época del claro. terrorismo, ¿qué alguna vez ha presentado un atentado? Yo he presenciado atentados en mi barrio, yo vivo en cerca de la avenida José Granda, he visto cómo, no cómo estallaba, pero sí he visto destruido el Banco Vice, ¿no? Eh, Hemos sido testigos también de pequeños, ¿no? De adolescentes, todas esas correrías así, policías y El coche bomba, los coches bombas, todo la lo hemos luz, sentido. Yo estudiaba en todo. San Marcos. A usted de San Marcos, Claro, sí, justamente la universidad donde, fuerte, fuerte, claro, muy fuerte. claro, fuerte, aunque uno es libre ahí de poder ubicarse, ¿no? En cada ámbito donde cree conveniente, ¿no? ¿Y alguna vez usted ha tenido algún miembro cercano, alguien que ha sido... Claro, hemos conocido a algunas personas, pero cada quien decide, ¿no? Y bueno, siempre hemos estado en una promoción, en una base, ¿no? De repente algunas personas que llegaban, ¿no? Y conversaban, pero finalmente de nosotros casi no, hemos tenido más bien discrepancias siempre con el régimen, siempre de manera así contestataria, hacíamos movilizaciones, ¿no? Pero siempre nosotros hemos discrepado con ese movimiento, hemos discrepado totalmente, ¿no? En tal medida inclusive que cuando se promovían, se programaban debates sobre la realidad nacional, se metían ellos. Claro. Nadie los invitaba, pero se metían, ¿no? Bueno, y ahí, digamos que democráticamente teníamos que escucharles, pues, ¿no? Y ay, se metían y daban sus arengas y todas sus manifestaciones ¿no? ideológicas y todo su repertorio, ¿no? Sin embargo, bueno, entraban y salían, ¿no? Como la universidad es una tribuna de ideas, en ese caso por lo menos respetaban, ¿no? Idea contra idea, ¿no? Lo que hemos aprendido es que de tanta desgracia humana, simplemente valoramos la vida, valoramos lo que tenemos, ya uno como padre de familia, ¿no? Valora lo que tiene en casa, sus hijos, ¿no? Su familia, y que no vuelva a pasar esto. Perú ha pasado y lo desangró, lo hizo al Perú quedar en una postración total, una inacción en sus mejores elementos, una generación perdida, la de los 80, ¿no? Millones de peruanos que salieron del país, ¿no? Inflación, hiperinflación de 7.000% con Alan García, Sí. soberbia y Dictadura. petulancia con este gobernante y dictadura pues disfrazada de democracia y de la peor, de la peor expresión con Fujimori, ¿no? Esas cosas imperdonables. Es algo que no se puede volver a No se repetir. puede volver a repetir. Y por supuesto, fuerzas de extrema izquierda que hacen del país un baño de sangre, lamentablemente, ¿no?
Los que queremos simplemente construir democracia, tenemos que construirla de a poco, porque el Perú está avanzando y somos todavía un país con muchas taras y tenemos que solucionarlas educando y dando un buen ejemplo, sobre todo a nuestros jóvenes valores. Ya, profesor, Muchas gracias por la entrevista. Medellín, gracias por acá Sí, recibirnos en su salón donde usted trabaja, así que muchas gracias. Ya también. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. El 3 de noviembre de 1991, los vecinos de la cuadra 8 del Jirón Guante en Barrios Altos se encontraban compartiendo una pollada profundos para mejorar las tuberías de desagüe, organizada por Filomeno León León y Manuel Río Pérez, quienes también vivían en la zona. Fue así como a las 10:30 de la noche, 2 camionetas llegaron a la puerta de la quinta. De ellas bajaron 8 hombres armados, quienes inmediatamente interrumpieron la pollada. Ellos eran el Grupo Colina, quienes de inmediato asesinaron a 16 personas, entre ellas 15 personas adultas y un niño, que compartían en dicha pollada. Este hecho quedaría grabado como un emblema en las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado durante la dictadura de Alberto Fujimori. Esta masacre, al parecer, fue causada por información errónea, en la que se daba a conocer que en la cuadra 8 del Jirón Guanta se encontraban reunidos miembros de Sendero Luminoso en una pollada. Sin embargo, la verdadera reunión de los militantes del grupo terrorista se realizaba en el segundo piso del mismo local, de modo que la masacre fue doblemente brutal, por su crueldad y por haber estado dirigida hacia gente inocente. Los agresores fueron los miembros del Grupo Colina, llamado el Escuadrón de la Muerte. Este grupo estaba integrado por oficiales y subalternos del ejército, que se encontraban al mando de Santiago Martín Rivas, subordinado de Vladimiro Montesinos. En este acontecimiento no se tuvieron en cuenta los conceptos de ética mínima, que incluyen a las condiciones y comportamientos mínimos de convivencia y tolerancia para una adecuada solución de problemas, pues se pasó de frente a la agresión y a la violencia. Por otra parte, el Congreso de la República designó una comisión investigadora para averiguar lo de la masacre y la cantidad de muertes en Barrios Altos. Sin embargo, no se pudo concretar la tarea debido al autogolpe que ejecutó Fujimori el 5 de abril de 1992, donde ahí disolvió el Congreso. Aquí se demuestra la ruptura de la democracia relacionada a este caso. Finalmente, en esta matanza no respetó el Estado de Derecho, dado que a la manera de actuar del Grupo Colina fue directamente violenta, atentando así contra los derechos humanos de los ciudadanos de la zona. En conclusión, el periodo del conflicto armado interno fue una época trágica que tiñó de rojo violento la historia de nuestro país. Hay que reconocer que la violencia se dio tanto como parte del Estado como parte de los grupos subversivos terroristas, y la sociedad civil fue la más perjudicada y afectada. Es importante estudiar y tomar conciencia sobre estos acontecimientos para que esta historia nunca más se vuelva a repetir.